Hola, sean todos bienvenidos a nuestro podcast en Enciende tu mente. El día de hoy nos encontramos muy emocionados, muy entusiasmados por abordar este tema, ¿no? Que son los trastornos de la conducta alimentaria. El día de hoy me encuentro con mis compañeros de la licenciatura de Psicología. Estoy con Marcos Sánchez, Dioné Narváez, Jessica Blanco y Andrea Argüelles. Y bueno, nos encontramos nuevamente muy emocionados de poder presentar y abordar este tema que hoy en día es una realidad, ¿no? Que vaya, existe en el mundo real y que no solo es una clasificación de un estilo de vida, ¿no? Que es imprescindible que conozcamos sobre los TCA, su tratamiento, la detección temprana, la adhesión al tratamiento y por ende, y lo más importante, la importancia del estilo de vida que puede, pues, generar en una persona. Jessica, Bueno, no el te micrófono de he mi entendido tu compañera. micrófono. Perdón, así es, Astrid, la verdad, el tema de los TCA es un tema que no está muy hablado en la sociedad, ya que no se ve porque los TCA son muy silenciosos. Aún así tenemos que informarnos para saber más sobre estos temas, para poder ayudar a gente, para poder identificar pues estas razones, ¿no? Sí, precisamente también el motivo también de este podcast es precisamente visibilizar todos estos temas, ¿no? Que no sea algo que se meta debajo de la mesa, sino más bien saber que es algo que existe, como mencionó mi compañera Astrid y también mi compañera Jessica. Y pues de esta manera estamos muy emocionados y pues damos comienzo a este tema. Claro, y bueno, para no extendernos más, el día de hoy nos acompaña la licenciada en nutrición, egresada de la UADY, con perspectiva inclusiva, multidisciplinaria y multicultural, formada en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y en materia de género, con interés en el cambio social y político, así como en diversidad de género, con experiencia en el área pediátrica y clínica, al igual que con enfoque en educación alimentaria sin restricción. Démosle la bienvenida a la licenciada Karen Dioné Pod Ordaz. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, chicos. Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias por permitirnos nuevamente este espacio con usted y esperemos que sea un espacio muy ameno, ¿no? Para la entrevista y que vaya, que conozcamos, que podamos visibilizar este tema, que es lo que más nos interesa. Así es, y es por eso que antes de comenzar con el tema de los TCA, primero sería importante saber que conocer desde su perspectiva cómo define un trastorno de la conducta alimentaria y cuál considera que es el impacto que tienen estos en la sociedad hoy en día. Ok, bueno, un trastorno de la conducta alimentaria es como tal una alteración de estas conductas alimentarias. Viene con patrones alimenticios que ya son perjudiciales a nivel físico, a nivel emocional también. De hecho, por eso está relacionado también con el área de la psicología, precisamente por esto. El impacto que tiene justamente ahora es grandísimo con esto de las redes sociales, es aún peor. Se nos está vendiendo esta cultura de la dieta que conlleva a trastornos de la conducta alimentaria desde muy temprana edad. Es más común en mujeres y ya lo estamos viendo en pequeñas de 11 años, 10 años. Me ha tocado ver a un niño con 9 años con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Ok? Entonces sí está teniendo un impacto muy grande, sobre todo con el auge de las redes sociales por el momento, y me parece correcto que lo estemos visualizando de esta manera. Precisamente tiene toda la razón. En la clase que estamos teniendo con el maestro Ángel, nos damos cuenta realmente la problemática que es, ¿no? Cómo hay, incluso en lo personal, a mí sí ha sido en un momento algo que me ha llegado a afectar. Entonces, definitivamente es un tema muy, muy extenso, el cual estoy muy agradecido que
tenerlo usted como especialista para poder darle visibilidad. Y claro que sí, ahora sí, es momento, consideramos que es momento de empezar a abordar el tema que nos compete hoy, ¿no? Como que la perspectiva o el enfoque que le queremos dar a esta entrevista el día de hoy. Y bueno, iniciamos con la primera pregunta, que ¿cuáles son las causas subyacentes comunes en los trastornos de la conducta alimentaria? Ok, realmente no hay una causa, una etiología que nosotros podamos decir específicamente esto es lo que está trastornando todo, ¿no? No, realmente es un conjunto de aspectos socioculturales, biológicos, que al relacionarse entre sí provocan lo que son estos trastornos de la conducta alimentaria. Si tú me preguntas, bueno, pues ¿cuál ha sido como de las cosas particulares que has notado dentro de los pacientes que has tratado con estos trastornos? Eh, Tiene mucho que ver con los impulsos, a lo mejor porque en la infancia fueron muy controlados de alguna forma, porque son estudiantes de nutrición, porque son bailarinas o practican algún deporte, que son no como tal una causa, porque no todos los deportistas tienen trastornos de la conducta alimentaria o no todos los estudiantes de nutrición tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí es un factor determinante que yo ya sé cuando me estoy dando cuenta de que me están diciendo ciertas cosas particulares, que yo puedo decir, ok, esto me suena a un trastorno de la conducta alimentaria. Y me dicen, y soy estudiante de nutrición. Y digo, ok, bueno, tiene un poco más de sentido de por qué me estás diciendo estas cosas, ¿no? De hecho, es un factor de riesgo el hecho de estudiar nutrición, practicar algún deporte, alguna danza, pues todo esto se engloba mucho en la cultura de la dieta. Ojo, nadie está exento de padecerlo, pero sí son estas cosas particulares. Así causas que yo te diga, la verdad es que son bastantes, es la combinación de varios factores socioculturales y biológicos. Claro, y justamente como lo mencionas, y nosotros como estudiantes de psicología, pues nosotros creemos, o desde nuestro conocimiento, creemos que un punto muy importante es como el ambiente familiar, ¿no? Que puede ser igual justamente un detonante, o sea, y justo no la principal causa o razón, pero sí un gran detonante para un trastorno de la conducta alimentaria, o pues de nuestra percepción, como de nuestra imagen corporal o lo que sea, de nuestra autoestima, ¿no? Y puede ser como, pues sí, como muy, muy particular este aspecto que nosotros creemos que justamente igual es muy, muy importante. Bueno, ya para abrir a la siguiente pregunta, ¿qué clase de instrumentos, usted utiliza para el diagnóstico de los trastornos alimentarios? Los que yo utilizo, realmente, bueno, lo ideal sería que lleguen los pacientes con el diagnóstico, ¿no? Que vengan canalizados por algún psicólogo o el psiquiatra, pues eso sería lo ideal. Existen varios instrumentos, está el SCOF, está el I-26, bueno, hay bastantitos. Realmente para identificar un trastorno de la conducta alimentaria se tiene que hacer una entrevista dirigida, ¿no? Una entrevista directa para hacer preguntas específicas para saber si estás hablando de algunos patrones alimenticios o a lo que me gusta decirle conductas de riesgo, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que yo identifico que estoy tratando con una persona con trastornos de la conducta alimentaria. Nuevamente, lo ideal sería que lleguen canalizados con el diagnóstico ya hecho por algún profesional de la salud mental, ¿no? Un psicólogo o el psiquiatra, eso sería lo ideal, porque de hecho los instrumentos que se utilizan están más dirigidos para que los aplique un psiquiatra o un psicólogo formado en, que eso sería lo ideal. Sin embargo, como yo me puedo dar cuenta que estoy tratando con personas con anorexia o con bulimia, es por las preguntas dirigidas. Existen criterios como el de la OMS, también tiene, DMS también tiene sus criterios, pero son muy ambiguos, están muy centrados en la parte del peso,
Y si me parece que la OMS te dice que si no hay una pérdida de peso se llama anorexia nerviosa atípica, lo que a mí me parece incorrecto porque ya sabemos que el peso no tiene absolutamente nada que ver en este aspecto. Entonces se hago una combinación de estos criterios para poder identificar que estoy hablando con una persona que está pasando por este proceso de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces ya es derivado a procesos de otros especialistas para que usted pueda llegar a hacer o utilizar un tipo de instrumento. Realmente los instrumentos como tal yo no los utilizo porque están dirigidos para personal como psiquiatría o psicología, ¿ok? Sí, ¿qué es lo que yo hago? Son las preguntas dirigidas. Mucha gente llega a consulta de nutrición y no sabe que está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces yo tengo unas preguntas que son de base, es para todos los pacientes que entren al consultorio con el que yo tenga consulta. A todos les hago las mismas preguntas para identificar si estoy hablando con una persona que está pasando por estas ideas o por estos patrones alimenticios y no lo ha logrado identificar como un trastorno de la conducta alimentaria o nadie más se lo ha dicho, se lo ha van a psiquiatría como para identificar estos problemas, pero al momento de que entran a consulta, yo me tengo que asegurar de que la persona que está sentada enfrente de mí no está teniendo este proceso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir cosas que pueden resultar detonantes. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda tener cuidado a la hora de dar una consulta nutricional, sobre todo al hablar de comida, sobre todo al hablar de hábitos alimenticios y así, yo me tengo que asegurar que esta persona no esté pasando por este proceso. Entonces, lo que yo hago es unas preguntas dirigidas, una entrevista dirigida para identificar patrones alimenticios o conductas compensatorias, conductas de riesgo y así yo saber que estoy hablando con una persona que tiene probablemente un trastorno en la conducta alimentaria. Ahora, yo me acaba de surgir una pregunta, o sea, en lo que nos estás comentando, estas preguntas que nos dices dirigidas, ¿usted las estructura o es un modelo base o cómo se forman esas preguntas? O sea, ¿hay un modelo o simplemente son estructuradas de manera propia, por decir así? Sí, y realmente las preguntas son personales, ¿no? Empiezo yo a preguntar sobre la historia de vida, ¿no? En tu infancia, oye, ¿te pasaba esto? O de casualidad cuando comes más cuando estás sola o solo que cuando estás con varias personas, ¿no? Empiezo a preguntar ciertos patrones comunes que vemos en personas con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Ok? Y mientras me van contestando, entonces yo me voy dando cuenta y empiezo a agregar más preguntas sobre otros temas, dirigido a ver si es una anorexia, si es una bulimia, si es un trastorno alimentario no específico, si es un trastorno de evitación, restricción de los alimentos, ¿no? Entonces empiezo a identificar y empiezo a dividir, ¿no? Eso es lo que yo le voy haciendo. Ahora bien, con respecto a lo que nos acabas de mencionar sobre los pacientes que has tenido y cómo has abordado los temas, pues en el tratamiento, en las terapias, se podría decir, ¿consideras que existe alguna brecha de género entre los TCA? Claro que sí. Realmente la cultura de la dieta, que es un precursor para los trastornos de la conducta alimentaria, están muy enfocados en las mujeres. ¿Por qué? Porque socialmente se les pide a las mujeres o se les exige cierto peso, ciertas medidas, ciertas tallas que luzcan de cierta forma. Entonces, la presión social que existe en mujeres a comparación de hombres es aún mayor. Entonces, todos estos programas de retos de 21 días para la cintura y que para crecer las piernas están dirigidos en mujeres, quienes aumenta pues el riesgo de padecer un trastorno en la conducta alimentaria. Para decirte que creo yo que el 98% de las personas que he tratado con algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria han sido mujeres. De hombres me ha tocado ver como 2 a lo mucho. ¿Ok? Y uno de esos era un niño. Entonces,
Es muy poco común identificarlo en hombres, en mujeres es casi siempre, por lo mismo de socialmente tienen estos estereotipos de que eres mujer, comes poquito, te tienes que cuidar, tienes que bailar ballet, por ejemplo, tienes que hacer danza, tienes que tener cintura, tienes que tener cadera, tienes que tener estas piernas de tal forma. ¿Ok? Entonces sí, hay una brecha de género enorme cuando estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria. Eso no exime que haya hombres que padezcan de los trastornos, ¿ok? Sin embargo, la presión o este producto que te vende la cultura de la dieta del cuerpo perfecto o el cuerpo ideal siempre está dirigido a un público diana, que es mujeres. Y justo como lo mencionas, o sea, es como muy lamentable escuchar que hay tasas mucho más elevadas de las mujeres que de los hombres. Y no, justo como dijiste, como mencionó, no es que no existan, pero las tasas, o sea, se puede ver la diferencia, sí, es una gran, o sea, una diferencia notable, ¿no? Y que a veces entre las mismas mujeres se normalizan las conductas, o sea, como entre amigas, entre familia, entre conocidos se pueden de quedar tips, recomendaciones y cómo normalizamos esta conducta Claro, pues de la delgadez, ¿no? Del constructo de la mujer delgada, la mujer, pues como se tiene perfecta, hoy en ¿no? día, exacto, la Ujú. mujer perfecta. Y bueno, pues Sí, seguimos y con... justamente hablando de que podría considerarse que las mujeres son una población con un mayor riesgo. Entonces, muchas veces al momento de tratar estos temas, también se tiene como, se plantea siempre la imagen o la idea de un trastorno alimentario con la imagen de alguna mujer, ¿no? Siempre se presenta de esta manera. Entonces, cuando se trata de llevar un tratamiento, bueno, cuando se trata de intervenir, ¿cómo puede abordar un trastorno alimentario contando que las poblaciones tienen ciertas diferencias, ¿no? Usted mencionó que ha tratado con mujeres y también con niños. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre el tratamiento entre un niño, un adolescente, una persona adulta y también considerando que hay poblaciones con un mayor riesgo que otros? Sí, claro, con niños es muchísimo más complicado. O sea, si de por sí tratar con trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, con alguna mujer que lleve años dentro del trastorno, eh, saben más que tú, ¿no? Saben más que tú de calorías, saben más que tú del componente de los alimentos, o sea, increíble. Y para sacarlas de ahí es complicadísimo, ¿no? Cuando estamos hablando de un niño, pues en el caso de los niños no es como que se pongan a investigar componentes de los alimentos, ¿no? Pero igual es muy complicado, los niños son muy curiosos y tienen dudas de todo y si una cosa que les hayan dicho por otra persona de que, ay, no sé, no comas este pan porque vas a subir de peso o algo así, para ellos es todo el pan o todo lo que se parezca al pan o, ¿me entienden? Entonces es aún muchísimo más complicado, sobre todo cuando estás hablando de padres que no están como empapados de esta información o no les interesa informarse al respecto porque para ellos es, ay, es que es mañoso, ¿no? Es que mi niño es mañoso y no quiere comer, y pues yo no le voy a andar chiqueando, no le voy a estar diciendo que coma esto, ¿no? Entonces sí es un poquito más complicado precisamente por esta razón de que no solamente estás tratando al niño, sino que también estás tratando a los padres. No es como que una persona, una adulta joven, por ejemplo, venga y que yo diga, ah, súper fácil, ahorita se te va a quitar, ¿no? Tampoco. O sea, todo es un proceso. Obviamente tiene que ser un proceso acompañado. Yo sola, nutrición, pues no, la verdad es que es imposible. Si me dejan contarles la anécdota de este niño, él estaba ingresado en el hospital, ¿no? Entonces, pues tenía la parte de la psiquiatría y shalala, shalala. El punto es que se le necesitaba un psicólogo personal, o sea, que entrara en el hospital y la mamá no lo conseguía, o sea, no lo conseguía. Entonces, este niño solamente estaba con nutrición y yo por más herramientas y por más cosas, por más métodos que yo utilizara, pues no veía yo mejoría, ¿no?
No había avances, precisamente por lo mismo, no puedo hacerlo sola, tiene que haber acompañamiento, pero sí, si me preguntas, es más complicado cuando se trata de niños y también del nivel o cuántos años lleve con este proceso o qué tan arraigado lo tenga, ¿no? No es lo mismo que yo esté tratando a una persona que lleva un año haciendo dieta keto, por ejemplo, y que está teniendo todas estas ideas, a una mujer que es bailarina y que lleva luchando contra la bulimia desde que tiene 9 años, ¿no? Y que la estoy viendo cuando tiene 21, que son cosas también particulares de cuando es un poquito más trabajoso, cuánto necesitas más herramientas para estas personas, ¿no? Sí, justamente ahora que menciona eso de el acompañamiento de otros profesionales y que es muy importante contar con un equipo integral y contar con todos otros especialistas. ¿Cuál es su opinión sobre este enfoque multidisciplinario y también desde su lugar, desde su posición como perspectiva nutricional, cuál es su labor? ¿Qué tanto el alcance tiene su participación? ¿Cómo maneja la comunicación con otros especialistas? Y en general, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de este enfoque? Ok, para mí es súper importante, es primordial. Lamentablemente, en la parte de la consulta privada, no existe como que este interés por los personales de los otros consultorios privados de relacionarse, ¿no? Sobre todo porque en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, como bien lo mencionan, están muy normalizados. Entonces, a veces llegan diciéndome, oye, quiero bajar de peso. Y cuando le haces la entrevista te das cuenta que, uy, estás hablando con una persona que tiene anorexia nerviosa, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, no es como que esta persona vaya a terapia o que se lo hayan dicho. Sin embargo, yo siempre recomiendo, persona que entra, les pregunto, ¿vas a terapia? ¿Vas al psiquiatra? ¿Tomas medicamentos para depresión, ansiedad, etcétera, etcétera? Y si me dicen que no y yo me doy cuenta que esta persona está pasando por un proceso altamente sensible como los trastornos de la conducta alimentaria, sí es una recomendación que surge de que, oye, ¿sabes qué? Yo siempre les pongo, pues, en esta parte más romántica, ¿no? Les digo, yo no te puedo curar a nivel biológico si en el corazón estamos mal, ¿no? O aquí estamos mal. Entonces, prefiero siempre remitirlos yo de que, oigan, ¿saben qué? Anda al psicólogo si estás cómodo con eso, si estás cómoda con ello, ¿no? Pero sí es súper indispensable, sería lo ideal que haya un equipo multidisciplinario de psicología, nutrición, psiquiatría, si fuese el caso. Si estamos hablando de hospitalizaciones, un equipo médico también para valorar todo es importantísimo. Desventajas, yo creo que nada más es la parte de la comunicación. Pasa mucho en el ámbito intrahospitalario que existen como estos celos al paciente, ¿no? De que el médico es lo que el médico diga porque es mi paciente y que el psicólogo no se puede meter acá o no puede hacer tal cosa, que nutrición no puede hacer estas recomendaciones porque según mi ojo de médico no está bien, ¿no? O estas cosas de celos del paciente que se conocen mucho en el hospital, pues igual serían unas desventajas. Lo ideal sería que pues se trabaje en conjunto, pero sí existen pues estos roces entre profesionales, no les voy a decir que no. Y las ventajas sería que pues obviamente es con la intención de ayudar al paciente, ¿no? La salud integral del paciente o la paciente. Claro, y justamente lo que menciona nos lleva a preguntar, ¿no? A saber la intervención de estos especialistas, ¿no? De un psicólogo, un psiquiatra. O sea, ¿en qué momento puedo yo identificar que mi paciente no solo necesita de mi apoyo, sino de un apoyo externo, un apoyo multidisciplinario, vaya? Desde el inicio, desde el día uno. ¿Por qué? Porque existen estas conductas compensatorias que otros nutriólogos como que se las inculcan a los pacientes, como por ejemplo, toma agua antes de comer para que te llenes más rápido. O si vas a comer algo que no está en el menú, no hagas las colaciones. O no desayunes, no almuerces para que puedas cenar algo pesado. O ¿sabes qué? Toma diuréticos
para que elimines todo el agua que tengas acumulada o cosas así, ¿no? Entonces, estas son conductas compensatorias que un nutriólogo que no está sensibilizado al respecto lo puede ir diciendo así a la ligera a todos los pacientes o las pacientes que tenga desarrollando trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si no hay desde el inicio, desde que yo identifico que estoy tratando con una persona con este proceso altamente sensible, eh, me encantaría que fuera desde el día uno a terapia, ¿no? Para que podamos trabajar en conjunto. Yo sola no me toca a mí darles terapia, no me toca a mí identificar las causas, no me toca a mí cognitivo-conductual, ¿ok? Cambiar ciertos patrones que tiene dentro de su día. A mí no me corresponde. A mí lo que me corresponde es la parte de la relación con los alimentos, ¿ok? Ya lo que es la percepción corporal, cómo se ve en el espejo, por ejemplo, el autoestima, eso ya no me compete a mí, eso ya no es mi área. Entonces, obviamente, con todo el respeto que merecen los psicólogos y los psiquiatras que se dedican a ello, pues yo no me puedo meter ahí. ¿Ok? Entonces, sí, desde el día uno es necesario que se haga un equipo multidisciplinario para poder echarle un ojo a la paciente o al paciente. Claro, y justo como mencionas, como es muy pues notable cuando una persona llega a consulta, digo, no es como que yo haya tenido ese acercamiento, pero he escuchado casos muy cercanos de personas que llegan al nutriólogo y como mencioné anteriormente, ya hay conductas normalizadas, o sea, predispuestas, y el hecho de que como intentar como ir eliminando estas ideas que tienes completamente, y me imagino que es completamente diferentes porque ya es tan normal para ellos que el intentar intervenir y eliminar estas ideas, me imagino que debería de ser muy complicado porque estás Claro, tan aferrado a algo que el hecho de que te lo quieran quitar de un día a otro para modificarlo, ¿no? Igual como la percepción que tenemos de lo saludable y de lo no saludable, ¿no? Que vaya por distintos factores, podremos decir que se nos maleduca, podría. claro. Igual agarrando el tema que habló sobre los alimentos, sobre que hay algunos que te dan como esa parte de alimentos mal, sobre lo que mencionó, que algunos nutriólogos vienen y te dicen esto, y luego el psicólogo te dice esto. Surge una pregunta que considero importante, que ¿qué tan importante es la dieta equilibrada dentro de los trastornos alimentarios? Pues muy importante, sobre todo cuando ya estamos viendo que está afectando, pues que este trastorno, más allá de estar afectando a nivel emocional, sino que también a nivel fisiológico o biológico, que ya empezamos a notar ciertos desbalances en lo que son los laboratorios, ¿no? Con un, eh, ¿cómo se le dice? Hipocalemia, que es que tengas el potasio bajo en la sangre, por ejemplo, o que empieces a ver estas alteraciones hídricas electrolíticas en sangre, ¿no? Como todas estas cositas que pueden variar en los análisis de sangre, en los análisis de laboratorio, en la orina, o que ya se está comprometiendo algún órgano vital, como el corazón o los intestinos, o el estómago, cualquiera de estos. Entonces sí es muy importante mantener una dieta equilibrada, obviamente en la medida de las posibilidades del paciente, ¿no? Si estás tratando con un paciente que viene a consulta privada que no está hospitalizado, pues obviamente tratar en la medida de lo posible que coma porciones pequeñas de cosas que tengan, que sean hipercalóricas, ¿no? Como por ejemplo, no es lo mismo que yo le quiera poner a mi paciente con trastorno de la conducta alimentaria un sándwich club gigante a que yo le ponga una rebanada de pan con crema de maní o con alguna crema densa en calorías, ya sea la de avellana, la de etcétera, ¿no? Con nueces, que lo va a sentir menos, pero que está teniendo mayor cantidad de energía. Entonces sí, es muy importante mantener una dieta equilibrada, obviamente con estrategias en las que se les pueda otorgar a los pacientes, porque pues nada más no les puedo dar
una cantidad exuberante de comida, ¿no? Si eso les va a dar, pues, detonantes. Entonces, tratar de buscar las herramientas para empezar a dar estas dietas, bueno, dietas equilibradas, pero no me gusta llamarle así, pero sí que cumplan con los valores nutricionales que necesita esta persona. Claro, y justamente como entender qué es lo que lo que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Porque a veces igual escucho casos de que no, es que estoy a dieta, no puedo comer esto y no puedo. Entonces a veces como que sí se quedan, o sea, hay personas que sí se quedan como muy traumatizadas, ¿no? Con respecto a las dietas y entender que, o sea, diferenciar qué es lo que necesita nuestro cuerpo y qué es lo saludable y pues sí, lo nutritivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que es muy importante la diferencia de ese aspecto. Sí, claro. Luego a veces en consulta me gusta ponerles el ejemplo a los pacientes, ¿no? De que, oye, ¿qué crees que es más saludable? ¿Quedarte sin comer 16 o comerte la hamburguesa que se te antojó? ¿Qué crees que sea menos saludable, no? Pues obviamente pasar demasiado tiempo sin comer, eso es menos saludable que comerte la hamburguesa. Sí. Y bueno, Claro, porque continuando a con veces las como, ay, preguntas. perdón. Ah, adelante, No, adelante, no, no. adelante. Iba a mencionar lo que había dicho, compartiendo la idea con Astrid y con la especialista, de que a veces la palabra dieta como asusta un poco a las personas, porque es como que qué me van a quitar o qué me van a agregar, que si no quiero comer esto y o si tiene un problema con la comida y de pronto está ahí, creo que hablar de eso con el paciente y cómo empezar la plática, el tema de una dieta sana, por así decirlo, lo que realmente sería una dieta. Creo que es muy importante como marcar esa diferencia entre lo que la idea que la persona puede llegar a consulta y cómo empezar con un tratamiento. Sí, claro, sobre todo porque tienen el concepto de dieta erróneo. Entonces yo te digo dieta y lo que piensan enseguida es me van a quitar esto, me van a quitar lo otro, no voy a poder comer esto, no voy a poder comer aquello. Cuando dieta realmente se le llama a cualquier alimento que comas regularmente por gustos, preferencias, por religión, por sabor, ¿no? Por cualquier cosa, lo que tú comas durante todo el día, esa es tu dieta. ¿Ok? No es un menú que sea para bajar de peso o para aumentar masa muscular o cualquiera de estas cosas, eso no se le llama dieta. Dieta es el patrón alimenticio que tiene una persona, y cual sea, ¿no? Y no importa. Específicamente el que sea el patrón alimenticio, esa es tu dieta, ¿no? Y es como que este momento erróneo que tienen las personas cuando llegan a la consulta, que escuchan la palabra dieta y enseguida piensan que estás hablando de una restricción, ¿no? De todas formas, no me gusta utilizar la palabra dieta, pero, pero sí existe la diferencia y sí me gusta como explicárselos. Y claro, como había mencionado anteriormente al principio de la entrevista, que en la actualidad pues influye mucho las redes sociales, ¿no? En este concepto de dieta, cómo se ha llevado a tener como un mal concepto de él. Y como menciona, ¿no? Que piensan que dieta ya es quitar productos, que ya solo, o sea, solo es la dieta, o sea, la palabra dieta sirve como para bajar de peso, para mantener una buena alimentación sin tener realmente el concepto de qué significa y no. Ujú. Siento que ya está mal utilizada la palabra, ya no es, o sea, si nosotros, siento que nosotros antes de, bueno, desde mi punto de vista, antes de tener esta materia con el maestro Ángel, no tenía idea de que era una dieta, ¿no? Y me veía o sea, tenía ese mismo concepto que la sociedad, los jóvenes de actualmente teníamos, de que la dieta pues es quitarnos producto y nos vemos involucrados en eso, ¿no? En dejar de comer algo solo porque lo vimos en redes sociales, de que porque ahorita TikTok influye, de que, no sé, que ella dice, pues vamos a comer, no sé, este producto porque no contiene harina y así, entonces ya entramos a la misma dieta que ellos, ¿no? Y ya dejamos de consumir productos que realmente nos nutren, nos sirven, o sea, sirven al organismo, ¿no? Y pues sí, Claro. tenemos un mal concepto de ello. Y justamente como menciona Andy, ¿no? Siento que el medio de las redes sociales ha hecho que como sociedad construyamos
esta idea de qué es la dieta, porque ya estoy pasada de peso, necesito bajar de peso, de peso, ¿no? O ya es momento de iniciar tu dieta, no puedo, estoy a dieta. Entonces, ¿cómo hemos utilizado la palabra dieta en un mal sentido, ¿no? O sea, Claro, cómo nos influenciamos por todos y agarramos estos estigmas o estos ideales que tenemos y los hacemos propios sin de verdad informarnos y educarnos qué es una dieta, ¿no? O sea, si quiero hacer una dieta, ¿qué es lo que me enfrento en ella, ¿no? O sea, justamente siento que la parte de la sociedad ha hecho que nosotros construyamos esta idea de la dieta, ¿no? Y la dieta restrictiva. claro. Sí, de hecho creo que son las más comunes. Digo, aunque yo en todas mis redes sociales de nutrición hablo sobre la no restricción, sí, aún así llegan personas que me dicen, oye, quiero bajar de peso. Y yo de que, o sea, mis posts dicen que no hago esas cosas y aún así llegan, ¿no? Porque pues nada más, sí, está muy normalizado todo esto. Y Así bueno, en es. esta, no, sí va Marcos. Perdón. Bueno, continuando con el hilo, precisamente creo que como mencionó Astrid, no hace mucho tiempo, son parte de los constructos que pues esta sociedad nos ha impuesto, ¿no? Sin embargo, la siguiente pregunta es un poco más enfocada precisamente es más puntualizada a los trastornos y es la siguiente, ¿cuál es el enfoque o tratamiento para pacientes con trastorno de atracones, purgas? Bueno, tanto la parte de las purgas o el atracón vienen de la restricción, ¿ok? Entonces no me gustaría separarlos porque realmente se pueden relacionar incluso los tres, ¿no? Pero el trastorno por atracón y las purgas vienen de una restricción alimenticia. Entonces, ¿cómo yo cuido esta parte? Tienen herramientas emocionales diferentes, entonces tienes que tratar de evaluar cuál es la que funciona, pero realmente, ¿qué es lo que yo haría? Primero les explico qué es lo que sucede cuando te restringes alimentos, ¿no? Les voy a poner el ejemplo. Si a ustedes les dijeran, oye, ¿sabes qué? El día de mañana ya no van a existir las frutas o ya no van a existir las verduras, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Pues comerte todas las frutas que puedas. Lo mismo pasa con otros alimentos. Si yo voy al nutriólogo y me dice el nutriólogo, ¿sabes qué? Pues a ti te gusta la pizza, pero ya no la vas a poder comer jamás porque no vas a bajar de peso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que cuando te das la oportunidad o ese día libre, que a veces le ponen algunos nutriólogos, día trampa, ¿qué vas a hacer? Te vas a comer más de lo que realmente comerías porque sabes que no lo vas a volver a tener. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tener un atracón. Y eso pasa con cualquier alimento. Si estás por la calle y se te antojan unas papas y dices, chispas, no la voy a comer porque toda la semana hice dieta y si como estas papas ahorita voy a romper la dieta, no lo voy a hacer. Y cuando llegue tu domingo, que tu nutriólogo te puso que es tu día trampa, te vas a comer no un paquete, a lo mejor te vas a comer 3, ¿ok? Y de ahí vienen los atracones. Posteriormente hay personas que vienen con una purga, ¿no? Después de haber tenido un atracón, se sienten culpables y aquí vienen las purgas. Purgas de objetivas, no, que diga, atracones objetivos o subjetivos, que pueden ser atracones subjetivos, es que piques varias cositas en un corto tiempo, ¿ok? Y los atracones objetivos son aquellos donde te metes demasiado alimento que puedes llegar hasta vomitar o tienes dolor del estómago, ¿no? Entonces sí, primero checaría la parte de la restricción. Primero identificar si el paciente tiene restricciones alimenticias, ¿no? Ir preguntando por patrones, por nivel de culpabilidad. Oye, si comiste esto, ¿cómo te sentiste después de comerlo? ¿Te sentiste culpable? ¿Sentiste que no debiste haberlo hecho? Entonces, primero es identificar si existe una restricción alimentaria que esté detonando estos atracones o si hay otras razones por las que se detonan
Y una vez que nosotros sepamos cuáles son los detonantes, entonces vamos a dar herramientas para evitar esos detonantes, ¿no? Si el paciente me dice, es que cada vez que veo a mi prima, no sé, por ejemplo, me comparo con ella porque es muy delgada y tengo que vomitar, ¿no? Después de comer con la familia o algo por el estilo. Ah, bueno, ok, entonces tu detonante a lo mejor son ver esos cuerpos que a ti te gustaría tener, ¿no? Y pues le das herramientas para tratar de evitar estas situaciones en lo que vas, pues obviamente dando este proceso para ir avanzando al punto de que estos detonantes ya no sean detonantes, ¿no? Porque no puedes esconderte de tu prima toda la vida, ¿ok? Entonces, pues siempre es esto, damos herramientas en lo que buscamos, eh, obviamente el equipo multidisciplinario, las herramientas para poder llevar a cabo, pues mejorar todo lo que son los detonantes, primero las herramientas para evitarlas y luego para ir mejorando la relación que tienes. Claro, Ok, y justamente entonces, esto lo que perdón. menciona, pues nos da el seguimiento a la pregunta posterior, que es cómo y en qué momento se clasifica el nivel de gravedad de un TCA, justamente como menciona. Igual queríamos saber si hay niveles, si hay nivel como moderado, bajo, excesivo. Teníamos esa pregunta básica. Sí hay, y todo depende de qué tanto se ve comprometido la salud de la paciente o el paciente por el trastorno, ¿no? Si ya estamos hablando de un paciente que perdió el 25% de su peso en en un corto tiempo, entonces ya podemos estar incrementando el riesgo. Un paciente que a lo mejor está teniendo riesgos de infartos por la falta de alimentos, pacientes que se desmayan por no comer, ¿ok? Todas estas cosas le empiezan a aumentar la gravedad. Llega un punto donde pacientes se tienen que internar en hospital con sondas nasogástricas para pasar alimento y que puedan obtener algún tipo de nutrimento, ¿ok? Entonces de esto depende la gravedad, de qué tanto se vea comprometida la salud integral de la paciente o cuántos órganos se ven comprometidos por los trastornos de la conducta alimentaria. Ok, ok. Entonces es estrechamente relacionado al paciente en particular. Pues también respondiendo un poquito lo anterior, de la pregunta anterior, más que enfocarse precisamente en el trastorno, es más ahondar en la historia del paciente y de ese modo, Claro. pues, tener un perfecto, o más bien una mejor diagnóstico, ¿no? Sí, claro. De hecho, siempre es, bueno, mi lema es, no estás tratando con un peso, no estás tratando con un número, estás tratando con una persona. Y todas las personas tienen historias de vida completamente diferentes, herramientas emocionales completamente diferentes, vivencias, traumas diferentes, que obviamente lleva a un trastorno diferente, ¿no? Nunca son parecidos, o sea, pueden ser similares, pero nunca son iguales. ¿Ok? Todas las personas cuentan pues con estos contextos, con estos ambientes, con estos privilegios o falta de ellos completamente diferentes que te dan esta particular forma de diagnosticar, particular forma de dar herramientas, particular forma de explicarlo. ¿Ok? No es lo mismo explicarle a un pequeño un trastorno de la conducta alimentaria a una persona adulta, por ejemplo. Claro, sí, precisamente. Cada paciente tiene su forma de llevarlo. Y bueno, Así. continuando con la siguiente pregunta que me gustaría hacerle, es, ¿en qué punto del TCA crea usted que es necesario ya una hospitalización? Ok. Cuando ya estamos hablando de una hospitalización por trastorno de la conducta alimentaria, es porque ya notamos alteraciones graves en lo que son los laboratorios, en los análisis de sangre, por ejemplo, cuando ya tenemos enfermedades que se vieron pues generadas a causa de los trastornos de la conducta alimentaria o la pérdida de peso, la pérdida ponderal gravísima también. Cuando no vemos igual mejoría, que a lo mejor esta persona ya tuvo un proceso en consulta privada o en algún particular, ¿no?
y que no existe una mejoría y eso está perjudicando la salud del paciente también, o sea, realmente es por la gravedad. Si ya vemos que no hay forma de que con terapia, solamente con terapia, y que solamente yendo con una nutrióloga o con un nutriólogo que esté sensibilizado en el tema ha funcionado y que la persona ya empieza a tener riesgo cardiovascular, ya empieza a tener algún problema para caminar, por ejemplo, por la pérdida de peso, si ya está empezando a tener desmayos, si está empezando a tener úlceras en alguna parte del cuerpo, si ya se le está empezando a caer el cabello, cuando ya estamos hablando de unas deficiencias que no solamente necesitaría yo darle terapia o de, oye, pues vamos a mejorar la relación con tus alimentos, ¿no? Cuando ya estamos necesitando un poco más de subsidios como la sonda nasogástrica, como la solución intravenosa, vigilancia a las 24 horas, por ejemplo. Entonces ahí ya estamos hablando de una hospitalización. Ok, muchísimas gracias. Este, por otra parte, igual nos encantaría conocer sobre el proceso de recuperación o el tratamiento de este sector de población. Es por ello que nos lleva a preguntarnos qué recomendaciones abordaría con la familia el entorno social para la recuperación del paciente. Con la familia. O sea, primero identificar si la familia está de acuerdo, o sea, si identifica lo que está pasando el hijo o la hija, se llama trastorno de la conducta alimentaria, es una enfermedad, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho identificar esto como una enfermedad, entonces primeramente verificar que el familiar esté consciente de que la persona a su cuidado está pasando por una enfermedad y como si fuera una enfermedad de la piel, del corazón o de algún órgano, igualito los trastornos de la conducta alimentaria pues están pasando por este proceso. Primero es identificar eso. Si veo que existe pues unas ganas, ¿no? De informarse del familiar, entonces ahí sí se les dan ciertos consejos. Igual depende mucho de los hábitos o los patrones que tenga la paciente. Hay chicas que esconden la comida en sus cuartos, que las meten dentro de peluches, por ejemplo, debajo de la cama, que cuando sacan la basura lo tiran o lo envuelven en papel y lo tiran para que los familiares no lo encuentren, ¿no? Se les dan las herramientas a los familiares para identificar pues todos estas acciones que pueden estar sucediendo o si ven que de casualidad empieza a decir ciertos comentarios, empieza a hacer ejercicio más de lo habitual, ¿no? Si toma demasiada agua para no comer, todas estas cositas ir comentándoselas al familiar para que lo pueda tener en cuenta. Y otra muy particular y muy importante es no opinar sobre cómo luce. Si se le quieren hacer comentarios a la persona en el proceso altamente sensible que sean relacionados a funcionabilidad, inteligencia, carisma, ¿ok? Cosas que no sean necesariamente tangibles como lo es el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto resulta en un detonante muy grande y eso lo he visto en varias personas que llegan a consulta, que siempre empieza por familiares haciendo comentarios sobre de que, ay, ya subiste de peso, o ay, mira, ya tienes pancita, o oye, te crecieron las piernas, o oye, te veo más chonchita, ¿no? Esta clase de cosas, pues también sensibilizar a los familiares de que esos comentarios no se hacen. Sí, bueno, con lo anterior mencionado y con lo que mencionaba de que a veces las niñas o niños guardan la comida en los objetos, ¿cuál es el tipo de TCA en donde la recuperación es más difícil o es más tardada? El TCA más difícil, el que tiene una persona que no sabe que tiene TCA. O sea, lo más complicado es que reconozcan que hay un TCA. Yo no te puedo decir, es más complicada la anorexia que la bulimia o el TANE que la anorexia, ¿no? No te puedo decir eso porque realmente qué es lo que le da la dificultad, el reconocimiento del paciente, la autocompasión que pueda tener el paciente con respecto al proceso por el que está pasando. ¿Qué es lo complicado entonces? Que no sepan
que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Eso es lo complicado y considero yo que entre todos los trastornos, el más complicado es el que no saben que lo tienen. Claro, y que a veces en muchas ocasiones puede existir esta barrera de la negación, ¿no? De decir, no, es que no tengo nada, no pasa nada, o incluso dentro de la misma familia que se intervengan estos comentarios, esta influencia de, no, es que no tienes nada, no pasa nada, o es momentáneo, o es temporal, ¿no? Que muchas veces, bueno, considero que puede ocurrir. Sobre todo el tipo de cuerpo que tenga la persona. Si yo le digo a una persona de cuerpo grande, tienes un trastorno de la conducta alimentaria, ¿qué van a hacer los familiares? Decirles, ¿cómo puede ser que tienes un trastorno de la conducta alimentaria? No puede ser. O lo justifican diciendo, sí, está dejando de comer porque quiere bajar de peso, porque necesita bajar de peso, ¿no? Como que estas cositas igual. Sí, ya continuando con el tema de la recuperación de la persona y obviamente todo su entorno va a afectar todo el proceso. Y Claro. también se habla de que la recuperación no es un proceso lineal, entonces se podrían presentar recaídas. ¿Cómo puede identificar o cuáles son las señales que ve un paciente de una posible recaída? Yo creo que la más importante, que me gusta llamarle falsa recuperación, es cuando intercambiamos patrones por otros, ¿no? Que llegan a consulta y al primer día te decían que a lo mejor comían 2 veces al día nada más o una vez al día. Y ya pasó 6 meses y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya como 5 veces al día. Y tú puedes decir, si tú eres una persona que no está sensibilizada en el tema, tú dices, ok, muy bien, ya estamos mejorando, ya estamos recuperándonos, ¿no? Pero te das cuenta que a lo mejor comes 5 veces al día, pero su consumo en general es de 500 calorías, que es muy poco, ¿no? Entonces, es una falsa recuperación, intercambian patrones por otros, de que, ok, ya como 5 veces al día, pero sigo contando las kilocalorías de lo que consumo. Ya como 5 veces al día, pero hago el triple de ejercicio de lo que hacía antes, ¿no? Ok, esto es una falsa recuperación. Entonces siempre hay que indagar más allá de estas recuperaciones o lo que el paciente reconoce como una recuperación. Ojo, es muy importante que a la hora de que el paciente te diga un logro, felicitarlo. ¿Ok? Siempre la parte del tratamiento es no con regaños o no con, oye, no, qué mal, debes de hacer esto, ¿no? Siempre es con mejorías, siempre es ver el vaso medio lleno que medio vacío. Si un paciente con purgas, por ejemplo, te dice al principio que vomitaba 5 veces a la semana y la siguiente vez que lo ves te dice que vomitó 3 veces a la semana, ¿qué es lo que le vas a decir? Oye, son 2 veces menos que la semana pasada. Felicidades, estás yendo muy bien, ¿no? Como que esta parte de la motivación es muy importante, es muy particular mencionarlo. Bueno, pues siguiendo precisamente este hilo sobre la recuperación, yo quería hacer la pregunta es de que nos gustaría conocer sobre los modelos de intervención y es que pues de qué forma se podría educar precisamente al paciente para evitar alguna recaída, aunque sabemos que no es lineal. Para identificarlo, realmente lo ideal sería que tengan una red de apoyo, pues obviamente que puede identificar estos procesos. Y yo siempre les menciono que como cualquier cosa, pues, nada es fácil y el hecho de que no sea lineal no significa que no estén avanzando, porque pues sí estás yendo hacia abajo, pero mira, te sigues moviendo así, ¿no? Entonces, como que estas cosas particulares y obviamente la confianza que te pueda tener el paciente de expresarte, pues cómo está llevando a cabo su proceso, ¿no? Porque pues obviamente a mí me pueden mentir y me puede decir, oye, sí estoy haciendo todo lo posible, pero realmente en casa no come, ¿saben? Entonces, igual la confianza que puedes tener con la persona que está sentada enfrente de ti, el acompañamiento que le puedes otorgar, la información que le puedas brindar es, ahora sí que si te digo que el paciente perfecto existe, que no tenga recaídas, te estaría yo mintiendo, porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos pasando por un proceso emocional,
siempre tendemos a recaer, ¿no? Y es parte del proceso y lo tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son las herramientas? Oye, busca tu red de apoyo. Oye, pues yo soy tu nutrióloga y cuando tengas un atracón o algo así, háblame y yo te puedo tranquilizar y te puedo decir que no está mal lo que estás haciendo, que es parte del proceso que estás llevando, ¿no? Como que todas estas cositas, estas herramientas, por ejemplo, cuando una persona tiene ataques de ansiedad en los que se tiene que meter comida, oye, pues ¿sabes qué? ¿Por qué no primero, antes de, si estás sintiendo que estás empezando a tener este ataque de ansiedad, agarra un cubo de hielo, déjalo en tu mano, con un trapito, obviamente, para pasar tus pensamientos a la temperatura y que no estés pensando en varias cosas a la vez. Tranquilízate una vez que ya estemos más tranquilos, entonces eh, buscas qué comer sin ningún problema, ¿no? Como que todas estas herramientas de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que pues el personal de la salud debería de saberlos, como que dar estos tips y obviamente la confianza y la red de apoyo. Yo creo que eso es lo indispensable. Precisamente quería destacar lo que usted dijo sobre que en cualquier proceso, no, no solamente en el aspecto de los TCA, como usted bien dice, la red de apoyos definitivamente es algo fundamental para poder tener un avance, ¿no? Como siempre hay Claro, recaídas, sin embargo, gracias a esa red podemos seguir adelante y afrontar cualquier tipo de dificultad. así es. Siguiendo con la otra pregunta, a su parecer, nosotros como jóvenes universitarios, ¿cómo podemos contribuir ante estos temas? Siendo vocales al respecto, dejando de normalizarlo, ¿no? Dejando de opinar de los cuerpos de otras personas, dejando de hacer comentarios como, ay, ya bajaste de peso, te ves bien bonita, siendo mejores personas para con tu círculo social o hasta para las personas que no. Pero yo creo que la principal es siendo vocales al respecto, hablar sobre el tema, incomodar a las personas que lo tienen bien arraigado, que tiran estos comentarios, ¿no? Como que incomodarles, hacerles saber que lo que están diciendo está mal, no quedarse callados al respecto, hablando sobre el tema, compartiendo cosas incluso, o sea, es muy sencillo poner tu granito de arena al respecto. Ok. Sí, pues en verdad, nosotros estamos muy, muy agradecidos con usted, licenciada. Este podcast ha sido muy, muy gratificante para todos nosotros. Y pues bueno, ya para concluir, no sé si usted le gustaría pues dar un breve mensaje para los que escuchen este podcast, para pues esta visualización, digo, visibilización sobre los TCA y demás. Pues decirle a cualquier persona que a lo mejor esté pasando por este proceso o que piense que podría estar pasando por este proceso o que aún no lo sepa, que merece ser amable con su cuerpo, merece ser amable con lo que comen, merecen disfrutar de los alimentos porque para eso son, para disfrutarlos. Los alimentos nos recuerdan cosas, nos dan texturas, nos dan sabores, nos dan olores. Y qué mejor forma de disfrutarlo que comiendo lo que nos gusta, siendo felices con ello. Y pues todos merecemos ser felices y existir con el cuerpo que ya tenemos. Ese sería mi mensaje. Claro, claro, y muchas Le gracias. De agradecemos esta mucho su manera tiempo. terminamos en este episodio y justamente de nuevo le agradecemos este espacio que nos brindó. La verdad que nos, nos llenó de información, no creo que solamente a nosotros, sino a la forma de cómo lo podemos compartir, ¿no? Y visibilizar justamente este tema y más que nada la relación que tengamos con la comida que nos los dejó completamente claro, no, el cuerpo que tenemos ahorita es el que necesitamos hoy en día y es el que nos hace totalmente funcional, ¿no? Y pues bueno, le agradecemos totalmente su aporte durante este podcast y esperemos pues en algún futuro tener otra vez contacto y podamos pues seguir conociendo y visualizando estos temas. Cuando No sé si quieran, algún chicos. compañero quiere agregar algo más. Pues nada, no solo agradecer, queda agradecer, la verdad. Muchísimas gracias por su tiempo. Nada, a ustedes por la invitación.
chicos, cuando quieran, aquí andamos. Muchas gracias y de nuestra parte sería todo. Esperemos que tenga un buen día y gracias. Igualmente, chicos, Hasta hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Buen día. Bye.